Ensenada TV. Ensenada TV. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos en Los Periodistas de jueves 8 de noviembre de 2015. Y bueno, pues después de la celebración del Día del Marihuano, Arturo López. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Aquí pues en la vida loca de los tiempos modernos y de las decisiones que tienen que ver con algo que pues la verdad no esperábamos ver tan pronto, ¿eh? Así es. Víctor ¿Qué tal? Alarcón. Buenos días. Pues sí, ¿no? Este 4 de noviembre pasará a la historia como el primer evento o la primera ocasión en que el máximo órgano jurisdiccional de justicia del país, la Suprema Corte, decide otorgar el derecho a 4 personas que solicitan su derecho de ver elefantes rosas Así es. Así es. con marihuana. El Con marihuana, ¿verdad? Sí, no con es marihuana. cocaína, No, 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 es No, no, es heroína. nada más Solo marihuana. marihuana. Es marihuana para cuestiones recreativas, no pueden venderla, comercializarla a trasiego, nada de eso, o sea, nada de eso. Y hay que puntualizar algo, son solamente para esas 4 personas. Bueno, pero esto abre la puerta para que otras organizaciones, otras personas promuevan un amparo similar y al reunirse 5 amparos de las mismas características se genera una jurisprudencia y seguramente, amigos de la audiencia, se va la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tan moderna como siempre, Sí. va a retomar el tema y va a pretender legislar ahora sí sobre lo que en este caso sería la siembra, la venta de la semilla y toda la comercialización de la marihuana. Yo creo que no nada más para fines recreativos, sino también le agregarían hasta las cuestiones médicas y de salud. Pero creo que el asunto no está ahí. A mí no me interesa que me tachen de conservador ni nada por el estilo. Creo que ayer es un día muy triste para la historia de este país, porque los magistrados, 5 magistrados a los que se les paga mensualmente a cada uno 528,000 pesos y que al mal año son más de 6 millones de pesos, tú esperarías de ellos argumentos con un poquito mayor de solidez, no nada más la vertiente jurídica. Es triste. Claro, hay intelectuales, académicos que han viajado mucho, que dicen que México, que el prohibicionismo atenta contra las libertades individuales y genera delincuencia. Bien se ve que todos estos intelectuales y académicos y eso, primero no hacen investigación social en México, de entrada, eso yo lo dejaría claro. Para la toma de decisiones de este nivel tiene que haber un sustento, datos duros en todas las vertientes, no nada más la jurídica, y no hay una base sobre eso. Simplemente se fueron las garantías individuales. ¿Por qué esta misma Corte entonces le prohibió a Jorge Castañeda ser candidato a la presidencia de México en el 2006, cuando en la Constitución dice que todos los mexicanos tienen derecho a votar y ser votados? Estos son los absurdos de tener un poder judicial oscuro, poco transparente, y que pues juegan para el mismo magistrado que propone, concede el amparo o promueve el amparo a 4 marihuanos, es el mismo que permitió que Florent Cassés esté libre, la francesa. O sea, juega para la tribuna, pero las 86,000 firmas de los bajacalifornianos para que bajara el IVA, eso sí no le dio entrada. No, ahí sí no. Que el IVA se quede igual y esto no es de nuestra competencia. Estas cosas son o sea, es el tema más importante del país. Yo la verdad estoy enojado, decepcionado y bueno, pues no faltarán los liberales. Bueno, el país tiene un problema enorme de productividad. Cuando se legaliza el alcohol y el tabaco, se argumentó lo mismo, que no impactaban, que el tejido social no. Han destruido el tejido social, alcohol y tabaco,
y ahora le agregas un tercer elemento en un país que no tiene productividad, que tiene unos niveles de desigualdad enormes, etcétera. Y cuando el crimen organizado ya no se dedica a la marihuana, Dios santo, ¿no? Bueno, dejando a reserva el tema del derecho que tienen las personas de decidir por sí mismas, que bueno, eso es algo que yo comparto, independientemente de cuál sea su efecto. Si es que esta decisión tiene que ver con un conocimiento previo de lo que se está haciendo, ¿no? Es decir, efectivamente hay un derecho, pero también es cierto que no hay la suficiente educación en el grueso de la población para tomar las decisiones. A lo mejor esto va en contra de lo que siempre alegamos en el sentido de que el Estado no puede decidir por las personas, pero al mismo tiempo tenemos que considerar que las acciones positivas, a final de cuentas es una acción positiva en función de un derecho humano que abre las puertas para algunas otras acciones que nos lleven a la liberalización de la marihuana. Esto de alguna manera es todavía un principio en el que hay mucho que decir, hay mucho que argumentar, en el sentido de que, bueno, el amparo solamente les concede esa prerrogativa a las 4 personas que lo promovieron. Segundo, que bueno, no permite el traslado, el trasiego, la venta, ¿no? Tendríamos que imaginarnos que alguien va a sembrar marihuana en su casa y que la va a cuidar, ¿no? Y que por arte de magia le va a llegar la semilla, Sí. ¿no? Después la cultiva y se la tienen que chutar toda porque pues, tampoco la puede vender, ¿no? Digo, es un poquito, ¿cómo les puedo decir? Como en broma lo que estoy diciendo, sin embargo, plantea una realidad. Sin embargo, tiene razón Enoch, no tenemos una sociedad debidamente informada. No hemos controlado cuestiones tan dañinas como el efecto del tabaco, del alcohol. Sin embargo, sí estamos sufriendo las consecuencias que tienen las familias todo esto. Creo que, si bien es cierto que en otros países existe la liberalización de la marihuana, también es cierto que esos países tienen otros niveles de cultura y de educación, ¿no? Entonces, creo yo que, a final de cuentas, debió haberse trabajado más, coincido con Enoch, investigado más, planteado más de fondo y viendo más al futuro los efectos que pueden tener esta decisión. Porque, a final de cuentas, pues hay de por medio vida, tranquilidad, calidad de vida de muchas personas en el país. Fíjate, ya aunque de pronto no ubico qué hablamos fuera del corte y qué hablamos al aire, pero Sí. a intentar retomar algo de lo que hablábamos antes de iniciar el programa sobre este tema. La primera pregunta o el planteamiento que yo me hago es si los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron para este efecto del amparo promovido por estas 4 personas si el uso de la marihuana para fines recreativos es un tema de libertades, porque yo también coincido en el derecho que tenemos todos de elegir el destino que querramos, pero más allá de los detalles y que sin duda son importantes plantearse esas preguntas de cómo consigue la semilla, cómo controlar, cómo auditar lo que siembras y lo que Claro, consumes. claro. Es decir, y cómo prevenir que la gente que tiene marihuana sembrada en su casa y que todo el país sabe, cómo evitar que salga esa marihuana de ahí. En fin, esos son otros temas. Yo la pregunta que me hago es ¿dónde queda el derecho de los demás? No para fumar marihuana, sino para ser víctimas de quienes fumen la marihuana, como lo es de quienes consuman alcohol o incluso quienes fuman o fumamos. Porque el humo, está comprobado y no hay vuelta de hoja, es causante de cáncer. Y el alcohol tampoco hay vuelta de hoja, es causante de un índice de accidentes, Tremendo. de crímenes, Y de de enfermedades. abusos de mujeres, de niños. Es decir, trae consigo otra serie de violaciones de derechos a terceros. Y ambos, el tabaco y el alcohol, hoy severamente castigados en impuestos.
¿Qué le van a hacer a la marihuana? A estos 4, ¿no les van a cobrar impuestos o qué? Sí, y, Por fumar, o sea, si estás, digo, hay muchos absurdos, ¿no? sí, claro. Porque yo me haría otra misma pregunta. Cuando se trata de la demanda de libertades y de derechos, entonces no tardan todas aquellas otras que son prohibidas en la Constitución en ser materia de discusión y en su caso a lo mejor de aprobación. Metanfetaminas, cocaína, heroína, ¿Por qué cristal, no? Es que es el mismo principio. Exacto. Claro. Dan la misma O sea, creatividad. Es el mismo. Es el mismo principio. No más faltaría que otros 4 demanden el mismo derecho, pues a suicidarse con cocaína o con marihuana. O exacto, ¿no? la eutanasia, don Arturo, exactamente. Sí. Que Claro. alguien diga, se promueva su derecho de que en caso de caer en coma al otro, por favor, denme piso. ¿No? Y así. Sí, sí. Así. Todas las demás que tienen un carácter prohibitivo. El carácter prohibitivo tiene una razón, tiene un sentido. Cuando se habla de modernidad, yo sé que lo pusiste entre comillas cuando hablabas de modernidad, cuando se habla de modernidad, no se habla de libertinaje. O sea, una cosa es el liberalismo y otra cosa es la libertad y una más es el libertinaje. El libertinaje tiene una connotación distinta de lo que representa lo positivo, lo constructivo, el aporte, es decir, no lleva consigo un respeto a derechos, pues no, es el uso excesivo de la libertad, incurres en libertinajes, ¿no? Sin embargo, ya hay Cuando antecedentes. no respetas a terceros, pues. Claro. Ahora, que la gente no crea ingenuamente, esta resolución de la Corte que ampara de momento a 4 personas para que puedan consumir marihuana, nada más. Obviamente no le autoriza a los demás hacerlo, pero no va a acabar con el crimen organizado. Ah, no, ese es otro tema. Ese es otro tema que podemos abordar en el siguiente segmento, Allá vamos, porque ¿al ayer corte? gritaban afuera de la Corte, echándose unos churros, gritaban afuera de la Corte que iba a acabar con el 40% de la violencia social que genera la delincuencia organizada. Digo, de plano... Bueno, el que se la fume sí lo va a Sí, sí, creer. sí, No, el bueno, lo es come que- se la cree. Se la- Es que lo decían al tiempo que le daban el jalón al churro. Sí, exactamente. Y luego muchos hasta menores de edad ahí. Digo, que verdaderamente triste, ¿no? Pero bueno, lo mejor lo vemos este aspecto ya de seguridad en el siguiente segmento. Una pausa y regresamos. Esta es la señal de Ensenada TV.